Me licencié en Económicas aquí en la Universidad de La Laguna y según estaba concluyendo la carrera, pues ya junto con un compañero tuvimos inquietudes emprendedoras y a raíz de eso pues montamos una empresa de marketing, que entre otras cosas nos llevó pues a conocer la situación del mercado municipal de Nuestra Señora de África y a plantear un proyecto de autogestión. En ese momento la gente del mercado estaba muy sensibilizada ante su futuro y recibió pues con mucho interés el proyecto, ¿no? Nosotros tuvimos que estudiar en ese momento cuál era la fórmula empresarial más adecuada para desarrollarlo, porque es verdad que quizás en la facultad en aquella época no se instruía al estudiante pues, en este tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor se daban ciertos conocimientos de ciertas sociedades, pero por ejemplo las que ahora denominamos de economía social, en aquellos momentos era algo muy verde y tuvimos que estudiar cuál podía ser la fórmula más adecuada para que el mercado pues, tuviera un sistema de funcionamiento empresarial y que a la vez respetara pues, sus particularidades. Y entonces pues, sometimos digamos, al mercado un estudio que consistía en ver qué pasaría si lo hacíamos como una sociedad limitada, o si lo hacíamos como una cooperativa o como una simple asociación, y nos dimos cuenta que otras fórmulas empresariales pues, podían conllevar perjuicios, ¿no? Es decir, pues si el mercado lo gestionaba una sociedad que no estuviera integrada por los comerciantes, bueno, pues eso podía derivar hacia otro tipo de explotación inmobiliaria que para nada respetara pues, los valores tradicionales y de venta del mercado, ¿no? Podía derivar en un centro comercial, por ejemplo, en cualquier cosa rara. Se podía aglutinar a los comerciantes, por ejemplo, también en una asociación o en una sociedad limitada, pero claro, una sociedad limitada es una sociedad donde lo que manda es el capital y podía suceder que determinados socios más pudientes compraran acciones, con lo cual en pocos años a lo mejor ya tenías un recinto gestionado por algunos titulares que podían derivar la marcha del mercado en función de intereses muy particulares, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que utilizando una fórmula empresarial y dejando a lo mejor la idea de la asociación, que era como una cosa un poco infantil para gestionar algo tan serio, ¿no? Pues nos quedamos con la fórmula de la cooperativa, porque reunía muchos requisitos que estábamos buscando y que nos llevaron a esa fórmula de la cooperativa. Por ejemplo, que cada socio tuviera un voto, independientemente de que tu negocio fuera mayor o menor, o que tuvieras más o menos dinero, o de tus circunstancias comerciales en un momento determinado, ¿no? Que la cooperativa no tuviera ánimo de lucro, es decir, no era una empresa inmobiliaria que va a gestionar un recinto, a explotar unos locales, sino que lo que buscaba era que sus socios mejoraran su situación. Además, ese objetivo en ese momento era particularmente importante porque en los años 90 el mercado estaba más cerca del cierre que de su continuidad. Había mucho local vacante y el ambiente que se respiraba era pues prácticamente de que se iba a cerrar una planta y que a la planta superior le quedaba poco tiempo pues por esa mala marcha comercial, ¿no? Entonces, claro, un objetivo de la cooperativa era mejorar la marcha comercial de los titulares de los negocios que estaban en el mercado, de una manera además democrática, ¿no? Porque no estaríamos sometidos nunca a intereses que pudieran estar distorsionados pues, por la capacidad de cada titular. Internamente pues podían surgir ciertas objeciones, ¿no? Es decir, siempre que tienes un modelo de negocio o tienes un negocio, el cambiar, asumir ese riesgo, ese cambio pues implica un rechazo generalmente, ¿no? En este caso, claro, como la situación era mala, pues la predisposición hacia el cambio era mayor, ¿no? No había otras opciones y tuvimos cierta facilidad. Eso sí, implicó un trabajo de hablar con cada titular, de explicar el proyecto, de asumir propuestas que recibíamos de la gente. O sea, todo eso fue un proceso muy dialogado y al final se obtuvo una mayoría muy razonable, pues a lo mejor de un 80-90% de titulares que estaban a favor de una fórmula de gestión indirecta, donde fuera una cooperativa la que gestionara el mercado. Después, por supuesto, era necesaria la colaboración del ayuntamiento, pero bueno, el ayuntamiento ya se había pronunciado muchas veces que estaba a favor de esa gestión indirecta porque se daban cuenta que
que de otra manera el mercado iba a cerrar, porque el mercado en aquel momento estaba sometido a una competencia muy fuerte de grandes superficies, básicamente, había bajado mucho la venta y todo, el ayuntamiento no tiene medios, ni tenía medios, pues para llevar una gestión de un recinto comercial. Ellos se daban cuenta que la solución era la gestión indirecta y bueno, cuando el mercado casi al unísono pues dijo que estaba de acuerdo con esa solución, pues esa fue la senda que se tomó. En ese momento teníamos alrededor, en lo que es el mercado, pues un 30-35% de locales desocupados. Sobre todo estaban concentrados en la planta baja, algunos en la planta superior, pero la planta baja estaba en una situación tan mala que se estaba hablando de cerrarla o hacer algo ahí diferente, ¿no? Y en la actualidad pues tenemos el 100% ocupado desde hace ya bastantes años. De hecho, en muy poco tiempo se cambiaron las expectativas, empezó a cambiar el funcionamiento y en muy poco tiempo llegamos al 100% de ocupación. Y el número de socios, hombre, pues vamos a ver, estaremos en torno a 150 socios básicamente. La cooperativa gestiona tanto el mercado, el centro comercial como la Rambla Azul. En todo ese conjunto, pues el número de socios está en torno a los 150 más o menos. Con el paso de los años ha habido una cierta concentración, porque hay locales que son muy pequeños y la cooperativa ha favorecido que haya titulares que, si surge la ocasión, pudieran ampliar negocio adquiriendo el local de al lado cuando se traspasaba. Entonces, bueno, pues a lo mejor el paso de los años haya hecho que se haya reducido el número de socios. Pero de la misma manera que la cooperativa también favorece que los locales pues tengan una cierta dimensión, que no sea a veces tan mínima, porque los puestos de mercado a veces son muy pequeños, también se han puesto límites a el número de locales que puede tener un titular, que básicamente pues está en 4, para evitar que haya un señor que pueda copar completamente un sector porque tiene un local enorme, ¿no? O sea que ahí hemos tenido ciertas políticas pues de establecer límites, ¿no? Cuando la cooperativa empezó a funcionar, nos encontrábamos que el paradigma estaban siendo los centros comerciales nuevos, las galerías comerciales, y de hecho nos dimos cuenta que en muchos lugares, sobre todo en Península, aquí en algún mercado también pasó, se estaba introduciendo una fórmula que era poner un supermercado, poner tiendas y eso mezclarlo con los locales de alimentación, porque parecía que era donde la gente iba a ese tipo de locales, ¿no? A ese tipo de negocios, las grandes superficies, pues que tenían eso, un supermercado y tiendas. ¿Y qué sucedió? Pues que muchos mercados dejaron de ser, es decir, no tienes una mezcla de alimentación suficientemente atractiva para el público, entonces pierde interés y para ir a un sucedáneo pues te vas al original, es decir, pues las grandes superficies ganaron y muchos mercados se convirtieron en galerías comerciales, tanto tristes, con un supermercado al fondo, ¿no? Eso se ve mucho, pues en muchas ciudades de la península se quedaron así. Y nosotros tuvimos cierta presión para evolucionar en ese sentido. Había demanda de gente que nos decía, oye, qué bueno sería tener en el mercado una peluquería, o una tienda de ropa, o una tienda de discos, o lo que fuera, ¿no? Y nos dimos cuenta que la fuerza del mercado estaba en la mezcla comercial del producto fresco. Es decir, nosotros somos mejores que una gran superficie o un supermercado porque tenemos 20 variedades de manzanas. Unas están más maduras, otras son más baratas, otras son de importación, otras son locales, otras son de un señor que tiene su propia finca y otro señor que las cultiva ecológicas que también las vende allí, ¿no? Es decir, tenemos una variedad enorme y una gran superficie te trabaja una variedad o dos, te consigue un precio muy bueno, pero a lo mejor la manzana pues lleva ahí 2 meses en un frigorífico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nuestra fuerza estaba en mantener esa enorme oferta de locales de alimentación. Y nuestra primera decisión fue conseguir que todos los locales del interior del mercado fueran de alimentación, con lo cual se fueron excluyendo solicitudes o incluso negocios que ya estaban, pues se favorecieron el traspaso hacia locales de alimentación. Ahora, por ejemplo, se está viviendo un momento muy interesante porque ha habido como un boom de esto que se llama los mercados de degustación. Y aunque hemos dado pasos en ese sentido, queremos ser muy prudentes porque también pensamos que puede ser una moda. Es decir, ¿qué pasa si dentro de 6 años ya la gente está un poco cansada de esto del mercado de degustación? A lo mejor en una ciudad muy grande como Madrid no, pero en una más pequeña sí puede pasar. Y pasamos de moda, ¿no? Y entonces estamos dando pasos para abarcar
ambas cuestiones, el ser un mercado tradicional y a la vez desarrollar la actividad de degustación, que está claro que tiene mucha demanda y además en el mercado pues tiene un encanto especial. Y pues justamente en estos días se está hablando con los socios la posibilidad de empezar a abrir de tarde-noche determinados días del año, que a lo mejor al principio son pues días especiales como la Noche de Reyes, el baile de magos, pero que con el tiempo es posible que se pueda desarrollar pues a lo mejor pues todos los fines de semana del año, o sea, que sea un tema que se repite con frecuencia. El modelo de la cooperativa tiene muchas posibilidades y además algunas que son muy poco pensadas, ¿no? Yo siempre digo que el modelo de la cooperativa es la tercera vía. A veces uno dice, ¿la tercera vía qué es? Pues mira, el modelo de la cooperativa es una tercera vía. ¿En especial para qué? Pues mira, para los servicios públicos. O sea, tú tienes la queja habitual del servicio público, ¿qué es? Que los servicios públicos son ineficaces porque son poco flexibles, funcionan con unas pautas muy lentas, no se prioriza al usuario, etc. Y muchas veces se dice que claro, la empresa privada es más sensible y reacciona con mucho más rapidez a eso, ¿no? ¿Pero qué sucede? Pues que a veces que la empresa privada, también cuando coge un servicio público, pues obviamente está pensando en obtener un beneficio y claro, está utilizando un servicio público que genera un beneficio, eso ya parece a veces que rechinan esos conceptos, ¿no? ¿Qué nos encontramos con la cooperativa del mercado? Pues tienes un servicio público que está gestionado por una empresa, pero que no tiene ánimo de lucro. Entonces estás generando algo muy positivo. ¿Quién es el principal beneficiado? Pues el usuario. ¿Por qué? Pues porque no estamos retrayendo ni un céntimo para ningún beneficio de nadie. Todo el patrimonio que obtiene la cooperativa o todos los beneficios que pueda obtener se vuelcan, por definición de nuestros estatutos, en el mismo mercado. Es decir, esto lo hemos hablado muchas veces con el ayuntamiento. Nosotros, además de pagar un canon, que tenemos que pagar por ley al ayuntamiento, estamos volcando todos nuestros excesos de renta que podamos tener, pues en el mercado. O sea, si tenemos presupuesto, ¿qué se hace? Pues mejorar el mercado. Eso al final redunda en que la ciudad tenga un mercado público que está muy bien. Claro, o sea, es una fórmula que se puede exportar a cualquier servicio público, ¿no? A veces es cuestión de tener un poco de imaginación y darse cuenta, pues, cómo los usuarios pueden tener cierto poder de decisión o cómo la gerencia y el órgano de control, en vez de tener que dar cuentas a un organismo, una empresa o un organismo público, no, hay que dar cuenta al usuario que utiliza este servicio. Claro, eso cambia completamente la filosofía y la forma de funcionar, ¿no? Al final una cooperativa no es que cambie a la persona que está en la cooperativa y el socio de repente es otra persona. Desgraciadamente las personas somos egoístas y cada cual piensa en sí mismo, y en un negocio pues cada titular piensa en su propio negocio. Entonces en general es difícil hacer entender a un socio que una determinada política de la cooperativa que parece que le pueda perjudicar a él beneficia a la mayoría y eso redunda en su propio beneficio. Ese razonamiento tan largo, generalmente a un titular de una cooperativa, sea la que sea, le cuesta mucho digerir, porque cada socio lo primero es ver mi propio beneficio y después ya que la cooperativa se las apañe, ¿no? Eso es inevitable y quizás muchas cooperativas fracasan porque ese germen egoísta es más fuerte que otra cosa y hace que las cooperativas no puedan prosperar. Pero eso, igual que cualquier otra sociedad, en una sociedad limitada, si los socios no están de acuerdo en el trabajo que ponen en común, etcétera, pues claro, también hay comunidades de bienes o sociedades limitadas de 2 o 3 socios que también fracasan por esa misma razón, ¿no? Entonces, sí, quizás la mayor dificultad estriba justamente en eso, ¿no? En cómo convencer a veces a la gente de que el bien común es lo mejor para su bien particular. Ahí se podía resumir las dificultades mayores. Cuando desde la gerencia se plantea un proyecto en el Consejo de Administración, pues el Consejo de Administración es muy sensible al sentir de los titulares. El Consejo de Administración nos expone, oye, muy bien, este proyecto está bien, pero cuidado con este sector que va a protestar, cuidado con menganito que no le va a gustar esto, o etcétera, ¿no? O sea, siempre
el sacar adelante el bien común tropieza y hay que sortear pues, los intereses particulares que son muchas veces los que se oponen. En Canarias hay más cooperativas de las que uno piensa, es decir, taxistas, pues mira, ya tienen sus cooperativas muchas, ¿no? Además, ¿no? Porque es una buena fórmula para ese sector. Cooperativas de comercio hay muchas, ¿no? De ferretería, de farmacia y las que yo no sabré, pero me imagino que habrá unas cuantas más, ¿no? Es una fórmula que está muy implantada, pero que a lo mejor no es una fórmula comercial, que uno esté acostumbrado a oír publicidad de una cooperativa, ¿no? Por ejemplo, el mercado hace publicidad del mercado, no hace publicidad de la cooperativa del mercado. Las cooperativas de farmacia apoyan a sus socios, pero no están en los medios y no son a lo mejor públicamente muy conocidas. Es verdad que hay otras regiones, el caso clásico es Mondragón, ¿no? La cuna de la cooperativa, ¿no? Que tienen ya como una fama, pero yo no creo que estemos especialmente por detrás en eso, sino que quizás, y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, lo que se debe hacer para fomentar más la asistencia de cooperativas es que la gente las conozca. Y el primer punto donde debería conocerse más es en la universidad. Es decir, las personas que están capacitadas de organizar cooperativas, gente licenciada, son los que deberían tener en mente, oye, esta es una fórmula comercial, una fórmula de empresa que es válida para este tipo de negocio. Es bueno que yo lo sepa y lo puedo además presentar ante estos colectivos, que a lo mejor yo desde luego en su día cuando estudié la carrera apenas se tocaba, ahora sí que me consta que se está haciendo bastante más hincapié en este tipo de empresas, ¿no? Y es posible que con los años pues se vaya viendo más, que haya campañas de difusión de cooperativismo explicando modelos, explicando empresas que funcionan así y por qué han tenido éxito con esa fórmula y a lo mejor con otras no. Este tipo de difusión es muy buena, ¿no? Sí, ese yo creo que quizás sea la mejor manera. Después está la capacidad que tienen las cooperativas que están emergiendo de ser ayudados por lo público. Entonces aquí hay disparidad de experiencias, es decir, por ejemplo, la cooperativa nuestra se encontró con que tuvimos apoyo de determinados organismos públicos que no eran quizás los apropiados, y que esa es la paradoja, ¿no? Hay un organismo que ampara, subvenciona cooperativas, como era el ICFEM, pero que claro, se vuelca en un sector muy concreto de cooperativas que son cooperativas de trabajo, que a lo mejor justamente es un modelo de cooperativa que es más inviable o que no, yo por lo menos no conozco tantos casos, y en cambio las cooperativas que más habituales me han resultado a mí son las que están un poco desamparadas de recibir ayudas públicas precisamente por este organismo, que era un tema que siempre a nosotros nos chocaba mucho, ¿no? Pero sin embargo, pues sí que contamos con ayuda. Al principio fueron importantes además, pues por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, ¿no? Ahí quizás eran organismos que fueron sensibles al proyecto nuestro y nos apoyaron, pero desde el punto de vista cooperativo deberíamos haber, creo yo, contado con ayuda del organismo que más a propósito obedecía pues, a esa demanda, ¿no? Lo principal para una empresa, sea la fórmula que sea, cuando hay varios socios, es el entendimiento entre los socios. Es decir, si hay conflictividad interna, da igual cómo se llame, la fórmula que se emprenda, es muy difícil que una empresa prospere de esa forma, ¿no? Entonces, lo principal es el llevarse bien entre los socios, el entendimiento interno es fundamental. Entonces, teniendo eso, teniendo una buena idea, un buen plan de negocio, ya la cuestión es ver cuál es el modelo que se considera más apropiado. Bueno, pues la cooperativa garantiza una serie de virtudes, ¿no? Pues una determinada igualdad, da igual las aptitudes que se puedan tener, hay un cierto equilibrio interno, ¿no? A lo mejor otras sociedades pues se puede desviar el peso de la decisión o el peso de la marcha de la empresa en virtud de otras cuestiones como el dinero o los medios que se ha dispuesto, etc. Entonces, claro, es cuestión de ver el modelo y determinar
si es la cooperativa la fórmula que necesita, o es una sociedad limitada, o una de trabajo asociado, o lo que fuera, ¿no? Eso ya es una cuestión a estudiar. Para eso, pues, contar con un asesor que le sepa orientar en elegir adecuadamente la fórmula. Quizás el consejo mío sería ese, el buscar un buen asesor que sepa, viendo el modelo de negocio que tiene, cuál es la fórmula empresarial más adecuada. En poco tiempo, en pocos años, yo lo veo evolucionando hacia un horario mucho más amplio y donde se comparta una actividad comercial en determinados horarios y una actividad de ocio en otros horarios, ¿no? Mañana comercial, tarde, noche, ocio. Así a lo mejor me puedo aventurar a decir, este es el mercado dentro de 5 o 10 años. Después, sabiendo que el comercio es tan variable y que además cambia tan rápidamente, pues es difícil saber dónde estaremos dentro de 20 años, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, ya ha llegado la compra por Internet. Yo entiendo que esa compra podría el mercado sumarse a ese tipo de modelo. Hombre, el producto fresco es difícil porque no es una cosa envasada, homogénea, exactamente igual una manzana a la otra. Eso, hasta que el cliente no ve el producto, no sabe valorar lo que está comprando, ¿no? Ahí a veces hemos hecho modelos de expansión de negocio en esa línea, pero no hemos acabado de verlo claro. Entonces es difícil saber, más allá de este camino que tenemos ahora mismo ya más o menos trazado, es difícil aventurarse cuál será el mercado a lo mejor dentro de 20 años, ¿no? Lo que sí sé es que el comercio cambiará. Las fórmulas que ahora nos parecen que están muy de moda pueden volverse completamente obsoletas y la gente puede demandar un comercio más urbano y menos de las afueras, que es a lo mejor el modelo que tenemos ahora, que yo estoy esperando además que pase. Y seguramente ese cambio pues, nos beneficiará también al mercado, ¿no? Creo que es un poco triste el ir a comprar a grandes superficies homogéneas, que te da igual estar en Berlín que en Santa Cruz de Tenerife, que no sabes dónde está, porque todo es exactamente igual, ¿no? El valor que tiene el mercado o el que tiene un centro urbano, pues es muy grande, ¿no? El estar en la calle, el estar con la gente en algo auténtico, pues yo creo que eso será un valor que seguramente se rescate en el futuro. La fortaleza nuestra un poco es esa mezcla comercial, la especialización del producto fresco, el saber que da igual donde vayas, como en el mercado no vas a encontrar la misma, esa gran diversidad de producto, de variedad, de calidad-precio. Esa relación tan variada que tenemos no se va a encontrar en ningún otro sitio. Ese es nuestro punto fuerte, ¿no? El punto débil. Hombre, el punto débil es que hay veces que nos da ganas de ir más rápido. Es decir, nos gustaría cambiar las cosas más rápidamente, corregir cosas que están mal con muchísima más eficacia y rapidez. Y entonces nos encontramos con dos límites que tenemos, ¿no? Uno es interno, que es, somos cooperativa, no podemos multar a todo el mundo, porque entonces al día siguiente ya estamos fuera. Hay veces que hay que explicar las cosas con calma, con mucha paciencia. La gente a veces cumple normativas, por ejemplo, tener los precios perfectamente indicados. Pues sí, mucha gente cumple, pero hay gente que no. Y eso nos lleva al segundo límite que tenemos, que es que no tenemos autoridad. Es decir, como concesión administrativa, los ejercicios de autoridad no dependen de nosotros, sino del ayuntamiento. Y eso nos traslada a que de poco nos sirve a veces ser muy eficaces abriendo expedientes, hablando con la gente y demás, si después llegamos al ayuntamiento y en el ayuntamiento se queda paralizado el expediente en cuestión, ¿no? Entonces ahí nos gustaría a veces pues, que el ayuntamiento funcionara con mucha más agilidad y sensibilidad a las demandas que le planteamos, ¿no? Que siempre están sujetas a un reglamento o a, o a una determinada ley, ¿no? O sea, temas de normativas que no se cumplen, pues no es algo que nos estemos inventando en la cooperativa, sino que es algo que exigimos que el ayuntamiento haga valer, pero claro, eso tropieza pues, con la burocracia, la lentitud de la toma de decisiones políticas, etcétera, ¿no?